¿qué te parece que desde estos países con democracias totalmente imperfectas y en donde censuran a medios de comunicación y también hay perseguidos políticos, digan, Rusia no es democrática y Putin tiene todo controlado, seguramente va a ganar? La cuestión es que existen estructuras que se estudian en la academia mucho. Cuando he trabajado con políticos, me ha tocado, con mandatarios, me ha tocado escuchar discursos muchas veces de academia y también de ellos. Y hay una discusión, sobre todo de los que ya han tenido experiencia como mandatarios, de cuál es el modelo de desarrollo adecuado para sus países o sus naciones o sus regiones. Y por ejemplo, yo a Correa lo escuché en muchas ocasiones hablar en la academia sobre el tema del paradigma del desarrollo, ¿no? Y él ha escrito mucho sobre eso. Él ha ganado honoris causa, doctorados por este tema, comparando, por ejemplo, el proceso de desarrollo de China o el de Rusia, comparándolo con el de otros países que se denominan democracias, ¿no? Como el caso de la Argentina, o el caso de países asiáticos o europeos que no han logrado en 30 años tener la explosión de desarrollo que, por ejemplo, ha tenido China, ¿no? En el caso de Rusia, no se podría defender o no defender la postura de que un presidente pueda gobernar casi 30 años, ¿no? Desde el 99 es que conocemos a Vladimir Putin como primer ministro y después va y se mantiene en el poder por tantos años. Pero es indiscutible que Rusia es una antes del presidente Putin y otra también durante sus mandatos, sus gobiernos, ¿no? Los mismos rusos lo reconocen. No siempre ocurre de esa misma manera. Es un proceso democrático especial e interesante a la rusa, pero ni tampoco imponiéndole casos porque ahorita se da el tema de las previas de las elecciones y eso pasa en todos los países, que los rivales te ponen piedras en la rueda, ¿no? Como le decimos acá en Sudamérica. Es decir, volverá a hablarse del caso Navalny, volverá a hablarse del caso Khashoggi, este supuesto personaje que fue enviado a envenenar en el Reino Unido, que se los empieza a envenenar justamente en estos periodos previos a elecciones. Otra vez también los que llaman o denominan en el oeste europeo los oligarcas, ¿no? Que empiezan a desaparecer y que también son enemigos o de la corruptela alrededor del presidente Vladimir Putin. Pero, ¿qué es lo que opina la persona de a pie en Rusia? ¿Qué es lo que opina el pueblo, la empresa, la industria? Es que Rusia ha ido creciendo y superándose en este momento, llegando a un 5% de crecimiento en su Producto Interno Bruto solamente hasta este año 2023, con todas las sanciones. Ningún país en la historia ha tenido las sanciones o los bloqueos que ha tenido la Federación Rusa, y ningún país de la historia o nación en épocas republicanas en estos 200 años ha logrado superarlas y vencerlas. Algo que también hay que decir, aquí hicimos un estudio, un análisis, un día especial cuando murió Gorbachev, y podíamos hablar en ese momento de cómo fue derrotada la Unión Soviética con la guerra de sanciones, los bloqueos, también con la guerra de comunicación. Fue bloqueado los líderes, los secretarios, el secretariat, como le dicen en ruso. Yo no hablo ruso, ¿no? Pero que en definitiva en su momento vencieron el Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, pero aprendieron los rusos las lecciones. El mismo presidente Putin lo ha dicho muchas veces, eso nunca debe haber pasado, les duele eso a ellos, es un dolor, es una herida que la tienen allí. La destrucción de la Unión Soviética, dice el presidente Putin siempre que eso nunca debe haber pasado. Aprendieron de las lecciones, se prepararon para esto y financieramente, comunicacionalmente, políticamente y militarmente han vencido, o sea, han prevalecido. Y eso es lo que el pueblo ruso, en definitiva, lo reconoce. Y si se lanzan a elecciones, es muy fácil la victoria. Incluso yo creo que con facilidad superará el 80%, llegando hasta un 90% de voto duro para el presidente ruso. Y claro, obviamente podemos discutir en América, sobre todo en Estados Unidos y Europa, se hablará, no, pero la corrupción, que metieron la mano, que aquí siempre hay fraude, etcétera, etcétera. Sí, pero en verdad, aunque hubiera algún tipo de metida de mano en procesos electorales en este país, en este país gigantesco, así sea lo que sea, el presidente ganaría fácil con un 60 o 70%. Es una primera vuelta el 17 de marzo y creo yo que no hay segunda. Y bueno, yo recuerdo aquellas elecciones del año 2018 cuando Vladimir Putin ganó.
salió a dar un discurso en el que lloraba. Y mucha gente decía, ¿por qué llora si ya sabía que iba a ganar? Pero me parece que las elecciones de 2018 fueron muy competidas y para Putin fue pues un momento definitivo, porque ya Estados Unidos llevaba 2 años diciendo que Rusia se había metido en sus propias elecciones para que Trump pues ganara, y hubo una campaña muy fuerte en Estados Unidos para que Putin perdiera, o sea, Estados Unidos acusando a Rusia de que se había metido en sus propias elecciones. Estados Unidos se viene y se metió a las de Rusia, por lo menos con campañas de propaganda muy fuertes. Y bueno, pues vimos que empezaron a sabotear a Rusia desde el año 2018 también a pasos agigantados, hasta que esto derivó en lo que vimos de 2022 para acá, Hugo. Totalmente, totalmente. Y los números duros realmente son los que nos hablan de que este último gobierno del presidente Putin, profe, y hemos hecho mucho análisis de cada uno de los hechos, semana a semana hablando del gobierno de Rusia, yo creo que este es el gobierno más importante de todos los periodos presidenciales de Putin y de compañía, ¿no? Incluso también de su equipo personal. Hemos hablado aquí quién podía incluso reemplazarlo, se podía hacer Lavrov, o se podía venir del ejército, etcétera, etcétera. Pero la capacidad de mando de este hombre, yo considero que si tiene otros 4 años como estos 4 años, será el hombre del siglo, y habría que ver en los 60 años que todavía faltan, ver si alguien puede rivalidar eso históricamente. Hasta la fecha es el presidente de China, quienes trabajan en conjunto y en colaboración. Y algo que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, conversando, dialogando, hablando un poquito sobre temas de Cancillería y de protocolo y de diplomacia, esto del viaje del presidente a Emiratos Árabes y Arabia Saudita, algo que me queda a mí en mi mente resonando es el comentario de que a Putin se le cree la palabra. Internacionalmente no hay un mandatario o un líder global, porque es un líder global, que tenga tanta confiabilidad a sentarse a negociar y a firmar un acuerdo o a ofrecer alguna negociación o algún tratado que el presidente Putin. O sea, con Putin se cumple la palabra. Y eso es algo que internacionalmente ha ganado este hombre. Y en cambio, presidentes de Estados Unidos la vienen destruyendo una y otra vez. Trump destruyó todos los acuerdos que había firmado Obama, y después Biden se limpia con los acuerdos que había hecho con Europa, por ejemplo, con el tema de su ley para el tema de la inflación, ¿no? Y destruye completamente la industria automovilista de construcción de autos en Europa. O sea, se ha limpiado en todo. Y en cambio, el presidente Putin realmente ha demostrado, o la Cancillería rusa, todos los documentos, todos sus tratados y acuerdos los ha cumplido a cabalidad. Incluso los que les han obligado a no cumplirlos han mantenido hasta el último momento. Caso de los gasoductos en Ucrania, caso de los gasoductos que pasan por Polonia, pese a estar en guerra con esos países, pese al sabotaje del Nord Stream, ellos continuaban enviando el gas hasta que lo reventaron, ¿no? Y así sucesivamente, en muchos acuerdos y tratados con Turquía y con diferentes países que, por otro lado, los han saboteado. Entonces, la razón principal por la cual no existe una guerra nuclear y no ha desaparecido una parte de la población del planeta es por ese país y por ese gobierno, porque ha cumplido a rajatabla sus acuerdos firmados y documentos y tratados. Cuando la otra parte la destruye o se sale, como el tratado de ICBM, de estos misiles de larga distancia entre Rusia y Estados Unidos, después de un periodo de un año se salió Rusia, y ahora ya no hay acuerdo, ¿no? Entonces, eso es el estilo de este mandatario. Yo no sé si de la diplomacia rusa como tal, pero está creando una academia, está creando una estructura, un antecedente que yo creo que sería muy importante de imitar o de emular o de estudiar en las escuelas de diplomacia a nivel internacional, porque definitivamente la crisis que vivimos de gobernabilidad internacional se da por esto, por la falta de cumplir los acuerdos internacionales, de cumplir las órdenes, las normas internacionales de derechos humanos, de diplomacia, de derecho internacional. Eso es lo que ha logrado este mandatario, y yo creo que llamándolo como un ciudadano del mundo, ¿no? Más de sudamericano y de americano,
creo yo que es digno de estudio, de aprendizaje. Creo que el presidente de China también lo ha hecho muy bien también. Mira, Hugo, hay una imagen que quiero compartirle a la audiencia contigo, que es el porcentaje de votos que ha sacado en cada elección. Es una recopilación del medio Estatista, que tiene gráficas muy buenas, muy interesantes. Nada más, pues, para medir, ¿no? Para evaluar cómo va Putin. Y dice, este es el porcentaje de votos que Putin ha obtenido en la elección del 2000, en 2004, en 2012, en 2018, y titulan Un presidente para siempre. Dice, el porcentaje de votos a Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de Rusia en el 2000 obtuvo casi el 53% y nada más hubo 68.7% de participación. La participación disminuyó para el 2004 a 64.4%, pero de ese 64.4%, el 71.3% votó por Putin. Es decir, del 2000 a 2004, la votación se fue para arriba, pero del 2004 al 2012, la votación se fue para abajo, pero se mantuvo el porcentaje de participación ciudadana. Entonces tuvo un 63.6% de votación a favor. Para 2018, ya un Putin más maduro, ya un Putin más reconocido, habiéndose ganado su lugar, obtuvo un 67% de participación en la elección y de esos votaron el 76.7% por él. Yo quisiera saber qué político en Occidente tiene, digamos, estos márgenes. Y te quiero preguntar, quiero compartir un video que quizás también recuerdas muy bien y que hasta qué punto crees que esta mano férrea que vas a ver aquí le ha catapultado a Putin a ser lo que es hoy en día. Vladimir Putin strode into town. Llegó a un pueblo y se junta con unos empresarios y les reclama, ¿por qué no arreglan su pueblo? Y dice, esto es antes y esto es después. Corren como cucarachas cuando anuncié que venía. Unlike Medvedev, Dice, a diferencia de Medvedev, Putin confrontó a los dueños de la fábrica. Han tomado de rehenes a estas personas, les dice Putin a los empresarios. Con su ambición, incompetencia y pura avaricia, son miles de vidas. Es absolutamente inaceptable. Si ustedes, los dueños, no pueden llegar a un acuerdo, entonces esta fábrica será reiniciada de una u otra forma. Lo haremos sin ustedes. Le pidió a los dueños, incluyendo a un millonario Oleg Deripaska, que firmara un contrato para tomar la fábrica. Y preguntó, ¿todos firmaron el acuerdo? Deripaska también dice, sí. No veo su firma. Ven aquí y fírmalo. Acá está el acuerdo. Se devuelven la pluma. Y llegó Putin y metió en orden a los empresarios que en otros países pues hacen lo que quieren, Hugo. ¿Cuál es qué piensas de los números de Putin en cuanto a la votación, el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones, y si crees que esto y este tipo de cosas que se han repetido constantemente tengan algo que ver con su gran nivel de aceptación? Tres cosas, y también estoy siguiendo el chat del público y también trataré de responder algo que alguien preguntó. Primero, Medvedev es parte de su equipo, es de San Petersburgo, es gente muy fiel, es un equipo muy cerrado, pero muy de confianza, y también es fuerte. Medvedev también es muy, muy fuerte. La segunda, un gobernante como Putin en América es considerado dictador suelo, ególatra, autoritario, autócrata. Lo escuché con Chávez, lo escuché con Correa, y un
una anécdota. En el 2016, cuando se da en abril 16 el terremoto, Correa se va a Manabí, ese Manabí que ahora es tierra de nadie con los delincuencia y el secuestro y también las vacunas, etc. Llega allá en helicóptero, ve que podía haber la posibilidad de saqueos y que la gente estaba siendo robada. Entonces él va con su escolta y con toda la gente y dice a la gente con cámaras enfrente, quien comete alguna desaveniencia, quien no sigue el orden, lo meto preso en este mismo momento. Todos los anticorreístas desde ahí, el dictador Suelo fue a llegar a la ciudad y le fue a decir que él es el dictador porque ponen preso a quien le dan la gana. No, él salvó vidas. Protegió niños, niñas, mujeres, gente que había perdido sus casas o que no podía ingresar a sus casas por riesgo que se cayeran, pero los ladrones se metían a tratar de robar. Ningún presidente que yo recuerde hizo lo que él hizo en tan poco tiempo. Reconstrucción y todo lo demás. ¿Y qué es ahora? Perseguido y se lo trata de dictar. Los que sí son dictatorzuelos, los que sí son ególatras, los que sí son oportunistas, critican eso, ¿no? El ladrón juzga por su condición. Lo sé porque los estoy viendo en gobernanza ahora, de ministros y de tanta cosa actualmente en el país y han sido un desastre. Esa. Y la tercera que considero yo, existe una cohesión interna dentro de la estructura. El proceso de creación de Vladimir Putin es muy interesante. Él viene de abajo, obviamente, pero también pertenece a la estructura secreta de inteligencia. Él conoce muy bien el poder dentro de Rusia y al exterior también lo conoce bastante bien. Por lo tanto, la ventaja de Putin para hacer eso, lo que acaba de hacer, lo que se ve en ese video, bueno, que hizo hace varios años, pero lo sigue haciendo hoy en día, es porque coexiste con el poder de las armas en Rusia. Él entiende muy bien y se lleva muy bien tanto con los militares, con la inteligencia, que es una de las mejores del planeta, me refiero al sistema de espionaje ruso, contrainteligencia, porque también tienen otras agencias que controlan a las otras agencias que se controlan, es algo brutal, pero existe. Y también él controla y maneja muy bien el sistema de policía.